merecido la pena y aparte es un campo que me gusta y bueno, contentísimo de ganar aquí. Cuéntanos cómo ha sido la última vuelta. ¿Tensa? Pues ha sido bastante tensa. Lo que pasa es que he vuelto a jugar muy bien al golf, entonces en el hoyo 12 le ha dejado un palmo y ese me ha dado, en el 12, en el 3, en el par 3, y ese me ha dado mucha tranquilidad. Entonces a partir de ahí ya empecé a patear un poco mejor y la verdad es que otra vez te muy bien y con el pad he metido 2 o 3 patches muy buenos para par, 10 y 11, que esos son los que me han dado el colchón hasta el final. Y en el último bogey, porque me toca hacer bogey en el último hoyo. ¿Qué te pasa con el último hoyo? Pues no lo sé, eso puede contar a Oscar del Río. A lo mejor te dice algo diferente, pero yo no lo tengo muy claro, ¿no? No sé qué me pasa. El hoyo 18 normalmente me marca demasiado. ¿Normalmente te marca Sí, en el todos acabar, los campos? en todos los campos, en todos los torneos, no suelo acabar bien. Hoy, pues mira, porque tenía colchón y digo, pues tira la green y a lo que puedas, poco más. Te hemos visto sacar puño en el hoyo 9. El pad decisivo Era quizás. importante para par, sí, la verdad es que sí, el 9 y el 10 te diría. También han sido dos buenos pares sacados. Ahí yo creo que ha sido el torneo, el 9 y el 10, dos pares de metro y medio para par. Bueno, ¿qué tal? Después de tantos años, Pues contentísimo. y eso, Contentísimo. lo que hablábamos, ganar en un campo En un gran campo, aparte de 4, si no me equivoco, ¿no? Creo que el segundo ha quedado con menos 6, ¿no? Pues imagínate, contento no es poco. Pues las expectativas que había cuando hemos hablado estos días, pues se han cumplido después de 6 años, pero muy contento. y decías que esta semana era todo, lo dejabas todo al pad. Todo. ¿Te la cabeza? Hombre, la cabeza siempre hace, lógicamente, pero hombre, yo creo que si me hubieran apretado a alguien un poco más en los últimos hoyos me hubiera costado acabar, ¿eh? Eso también te lo digo. Cuando he visto que tenía golpes, los últimos casi 4 o 5 hoyos, buscaba casi centro green, aunque alguna ha ido hacia la bandera, pero buscaba más centro green y ir haciendo pares y ahí pasando hoyos. ¿Tus objetivos a partir de ahora? Te he visto preguntando por el No, me lo ha dicho el chico de dentro, que si me iba a hacer miembro, como ahora tengo una categoría que tengo que decidir en 14 días si me hago miembro o no miembro, pues no lo sé, ahora llegaré a casa, pensaré y miraré el ranking a ver cómo está todo por ahí para poder meterme o no. La verdad es que no sé cómo va, no sé. El tema económico, los 6 primeros puestos y todo eso, no sé cómo va de dinero, no tengo ni idea. Porque el objetivo de un jugador como tú, ¿qué es? ¿Volver al Tour? ¿Prepararte ya para otros circuitos? Mira, acabo de ser papá, ya lo sabes tú que acabo de ser papá, entonces han cambiado muchas cosas. Hombre, yo voy a jugar la escuela, este año me he apuntado a Austria y hombre, si juego como he jugado esta semana, pues tengo opciones de ir tirando para adelante, pero todos los días no es Navidad. Y todos los días no se juega en el Club de Campo de Madrid tampoco. Y bueno, yo voy a intentarlo porque lo he intentado muchos años, pero bueno, cada día hay más gente preparada, más jóvenes, mejor económicamente, con sponsors, cosa que aquí, pues, en Spain tenemos poco. Así que pelearemos lo que podamos.